Emiliano es fundador del Instituto Baikal. Si no conocen el instituto, los invito a que vayan a la página, lo lean, porque es increíble lo que están haciendo. Ellos estudian y crean tecnología en una intersección que tiene que ver entre ciencia, tecnología, negocios, muy interesante. Es uno de los organizadores de TED, es profesor de la UBA, trabaja en robótica, en lo que quieran. Vamos a ver cómo podemos quedar bien parados, pase lo que pase. Esa es la promesa de Emiliano para terminar esta misión futuro. Bueno, hay que apurarse porque esta gente va a crear una inteligencia artificial que dé charlas sobre el futuro y nos van a echar a patadas a todos. Bueno, voy a ser breve porque sé que después de las 8:30 el odio al orador por cada minuto que pasa crece exponencialmente. Así que voy a los bifes. Yo cada vez que voy a una charla en la que hay gente de Singularity, me pasa que veo a la gente que entra... ¿Ahora sí? Gracias. Cada vez que voy a una charla en la que hay gente hablando de Singularity, me pasa que veo que el público entra contento con su vida, con los problemas de su vida, el colegio, los pibes, el blanqueo, los bancos, digamos, ¿no? Los problemas de todos los días, y viene Mel y les dice que le van a meter un chip en el cerebro, que van a vivir 1000 años, que les van a poner piernas ortopédicas, que les van a trasplantar la cabeza. Sale la gente angustiada, con otro tipo de problemas. De hecho, es disfrutable desde este lado. Yo lo hice el año pasado, me invitaron al Congreso Mundial de Psicoanalistas, que se seguían peleando por lo que había dicho Lacan hace 50 años, y fue muy divertido ir a hacer experimentos y hablarles de interfaces entre cerebro y tecnología. Los psicoanalistas que ponían caras realmente muy raras. Les hice la prueba esta del papelito doblado 50 veces. No sé si la escucharon, no la voy a hacer ahora, pero háganla porque es muy buena, ilustra el punto que hicieron muy bien acá hoy de la exponencialidad. La hizo por primera vez Richard Dawkins en unas conferencias que se llaman las Christmas Lectures de la Royal Society, donde ante adolescentes pregunta hasta dónde llega un papel de estos doblados 50 veces, y todos háganlo en sus casas antes de hablar de exponencialidad, y todos más o menos hacen esto, alguno que es demasiado osado dice hasta el techo. La respuesta es obviamente hasta la luna, y obviamente si uno lo dobla 51 veces hasta la luna y de vuelta, porque cada vez se está duplicando. Entonces eso de alguna manera es un punto muy interesante y muy gráfico para mostrar que no estamos cableados para pensar en términos exponenciales, y que lo exponencial realmente nos excede. Así que cuando me invitaron a dar la charla, que agradezco, dije, bueno, esta es mi oportunidad de obrar venganza contra esta gente, de parte de todas esas almas sufrientes, de todos los traductores a los que Santi les dice que son como las faroleras que se tropezaron y que se quedaron sin trabajo y que sus vidas van a ser miserables. Así que eso es lo que voy a hacer. ¿Vale la pena hablar del futuro? Lo único que está comprobado en la historia es que todas las predicciones fallaron. Salvo su proporción estadística de suerte de azar elegida. De hecho, Warren Buffett, que es uno de mis ídolos vivos por ahora, tiene 85, dice, las predicciones hablan mucho del predictor y poco del futuro. ¿Es así eso? ¿Vale la pena? Hay una publicación que a mí me encanta leer en esta misma línea, que se llama edge.org, y esta publicación hace una pregunta anual a las principales mentes del mundo. Y una de las preguntas anuales de hace unos años decía, ¿qué es lo que va a cambiar todo? Y las respuestas son súper interesantes. Dicen el outsourcing de la memoria, que va a ser imposible olvidar, la ruptura de las barreras que separan las especies, esta la dijo Dawkins, el nacimiento de un mercado de genes, la sincronización de cerebros, hoy Amelia habló un poquito de esto, el sucesor de la selección natural como mecanismo de la evolución, la posibilidad de deshacer el presente. Hay una que me resultó muy interesante que dice, una falla tecnológica masiva que destruye la confianza de la gente en la ciencia por más de una generación. O sea, dice, cada avance tecnológico tuvo su repercusión. La energía nuclear tuvo su Hiroshima y todavía no vimos eso de Internet, y cuando venga va a ser grande.
Lo que sabemos, si miramos la historia, es que algunas de estas cosas van a pasar, otras no van a pasar, y lo que define el futuro probablemente es complicado de pensar con nuestros parámetros actuales. Entonces, ¿qué hacemos con el futuro? A mí me vuelve esto a... Yo tengo una formación en finanzas que es básicamente una forma de pensar. Y vieron que en cada disciplina hay pica con la disciplina prima. O sea, los matemáticos, los físicos dicen que los ingenieros son mecánicos, los matemáticos, los físicos son mecánicos disfrazados de ciencias exactas. Bueno, la pica en finanzas es con los economistas. Y dicen, bueno, esta gente está todo el tiempo tratando de predecir cosas, de que el PBI el año que viene va a crecer el 3.14, 15, 16. Nosotros no, nosotros nos dedicamos a hacer plata pase lo que pase. Somos profesionales. De hecho, yo tengo un amigo que es consultor que todos los años recesiones, y cuando evidentemente cada 5 o 10 años hay una recesión, hace 5 años lo vengo diciendo que va a haber una recesión. Entonces, Soros de hecho dice, Soros que es un emblema de las finanzas, que se autodenomina un filósofo fracasado, dice que él es un filósofo que eligió hacer finanzas porque es el laboratorio más grande del mundo. Es un laboratorio con datos, objetivos y feedback en tiempo real. Y entonces que todas sus hipótesis pueden ser testeadas sin la sanata de las universidades, que pueden ser testeadas con algo que le devuelve feedback inmediato con datos objetivos. Hay un libro de Tomás Abramo, un filósofo local, que justamente se llama Vidas Paralelas o algo así, que tiene un articulito re interesante de Soros, filósofo fracasado. Entonces, ¿qué hacer con el futuro? Bueno, yo propongo 3 cosas. Una es, los que piensan como economistas, tratar de pensar qué va a pasar y desplegar sus apuestas en base a lo que creen que va a pasar. Si piensan como finanzas, si piensan en términos de finanzas clásicas, sería pensar en términos probabilísticos. Munger, que es el socio de Buffett y el cerebro atrás de todo lo que el inversor más importante de la historia de la humanidad hace, dice que hay 2 y solo 2 habilidades relevantes para hacer negocios, básicamente para invertir. Dice, es la capacidad de estimación y el pensamiento probabilístico. La capacidad de estimación de cosas no calculables, por ejemplo, yo se lo hago a mi hijo constantemente, que es cuánta gente hay en un colectivo ahora en Buenos Aires, arriba de un colectivo. Entonces uno dice, bueno, no se puede calcular, pero se pueden sacar las aberraciones de los costados. Uno dice, bueno, si viven 3 millones de personas en Buenos Aires, 11 millones de personas en el Gran Buenos Aires, trabajan tantos acá, tantos allá, no puede haber 70 millones de personas arriba de un colectivo, no puede haber 5.000 personas adentro. Bueno, entonces así empiezan Buffett y Munger a evaluar empresas. Dicen, bueno, ¿cuánto vale esto? Bueno, entre un montón y nada. Ahora vamos a empezar a acotar los bordes. Eso es el pensamiento de estimación, es un pensamiento que es uno de los componentes centrales del pensamiento de los negocios según Munger. El otro es el pensamiento probabilístico, estar cableado para no pensar en términos de certeza, sino en términos de probabilidades. Entonces, pensar en términos de finanzas implica pensar en probabilidad de ocurrencia de determinadas cosas y estimación de qué pasa si eso ocurre, y ponderar esos escenarios por su correspondiente probabilidad. Y hay una tercera, que a mí me interesa mucho, que es una persona que se llama Taleb, que es un matemático libanés que se popularizó mucho con el tema del cisne negro, etc. Es el libro que más me interesó, el primero me interesó mucho más, que se llama Fooled by Randomness, Engañados por el azar. Taleb lo que propone es que hay que ser antifrágiles. Y empieza su libro, su último libro se llama Antifrágil, preguntando qué quiere decir ser antifrágil. Entonces todos, cuando alguien le pregunta qué quiere decir ser antifrágil, la respuesta usual es, bueno, algo que no se rompe. Entonces alguna cerámica es frágil porque ante el estrés, ante un martillazo se hace pedazos. Una roca es antifrágil porque uno la puede matar a martillazos que no se rompe. Y Taleb dice, no, eso no es antifrágil, eso es algo robusto. Algo antifrágil es algo que se beneficia del estrés, no algo que resiste el estrés. Por ejemplo, la naturaleza. La naturaleza, nosotros los humanos o los individuos, si nos morimos, nos perjudicamos, pero la naturaleza se beneficia, se regenera a nivel biodiversidad, etc. Entonces la naturaleza es una entidad antifrágil. Hay muchas cosas en el cuerpo humano que son antifrágiles, los pequeños estrés que nosotros le podemos dar
de deporte intensivo, de ayuno, etcétera, cada vez más en medicina se comprueba que son positivos para el cuerpo. O sea, hay cosas antifrágiles en el cuerpo. Un ejemplo concreto de estas tres mentalidades, el Brexit. Imagínense que estamos frente a la posibilidad de que el Reino Unido se vaya de la Unión Europea. ¿Cómo sería el que hay que hacer respecto de eso? Un economista lo pensaría, yo le estoy pegando a los economistas, pues Santi ya le había pegado diciendo que son los número uno acá en la voluntad de estudio. Un economista diría, bueno, ¿va a salir o no va a salir? Y entonces empieza a estudiar pools de opinión, empieza a mirar la historia, empieza a estudiar y dice, bueno, la pregunta es, ¿Inglaterra se va a ir de la Unión Europea o Inglaterra no se va a ir de la Unión Europea? Alguien de finanzas tradicionales, ¿qué hace? Dice, bueno, vamos a estimar la probabilidad de que Inglaterra se vaya a la Unión Europea, vamos a estimar la probabilidad de que se quede en la Unión Europea, vamos a estimar qué pasa si se va a bajar mucho la bolsa, la libra, la propiedad en Londres y todos los activos en el Reino Unido, y si se queda, como ya hay algo de probabilidad metida en el precio por parte del mercado, si el Reino Unido se queda en Inglaterra, en Europa, todo esto va a subir muchísimo. Va a subir la libra, va a subir la bolsa en Inglaterra, va a subir la propiedad en Londres, etc. Pondera esos escenarios con sus respectivas probabilidades y hace sus apuestas en base a eso. Si uno hace eso bien y sistemáticamente, es bastante difícil no ganar mucha plata. ¿Qué diría Taleb? Taleb lo que dice es, hagamos una estrategia que no importa qué pase, ganemos plata. Y básicamente esto en finanzas tiene un nombre muy claro, se llama straddle. Straddle es una apuesta a que algo va a ir muy bien o muy mal a la vez. Entonces, es lo que se llama una apuesta long volatilidad, a favor de la volatilidad. Una persona como Taleb lo que hace ante la probabilidad del éxito es decir, yo no sé, ni tengo la menor idea, ni quiero averiguar si Inglaterra tiene mayor probabilidad de irse o de quedarse. Yo lo que voy a apostar es a que una de las dos va a pasar, y si pasa alguna de las dos, esto se va a mover mucho, porque la gente va a estar eufórica o van a entrar en pánico, van a vender todo y se va a caer todo a pedazos. Entonces hace la apuesta a que el mercado se va a mover. Eso es un straddle, y mi propuesta es pensar el futuro con esta última lógica. Última recomendación. Hay la charla TED que a mí más me gustó de todas las que vi, tampoco vi tantas, pero esta es muy buena, se llama Big History en TED Global, en TED.com, no en el nuestro Río de la Plata. Propone una idea muy interesante, que es que el mundo en el que vivimos es una violación a una de las principales reglas de la física, que es la segunda ley de la termodinámica, la entropía. Lo que dice es, la segunda ley de la termodinámica básicamente lo que dice es que las cosas van del orden al caos, y que el mundo, y que todo debería ser cada vez más simple. Es raro construir complejidad dada la segunda ley de la termodinámica, dada la entropía. Pero, mírennos, iPhone, estar todos acá en vez de estar cultivando papas, vestidos, digamos, y yéndonos en auto, o en autos autónomos, chips en el cerebro. Es un mundo de creciente complejidad. ¿Cómo se da esto? Bueno, lo que propone esta disciplina de Big History es que hay algunas condiciones extremadamente improbables y extremadamente favorables que permiten el crecimiento de la complejidad como excepción a la segunda ley de la termodinámica. Pero que con cada nivel de complejidad creciente, todo se hace más frágil. O sea, nosotros somos individualmente más robustos que hace 5.000 años, porque antes teníamos una esperanza de vida de 20 años, porque cualquier bacteria, virus, león o lo que sea nos mataba, y ahora no tanto, pero somos colectivamente mucho más frágiles en el sentido de que dependemos de una infraestructura que está montada sobre layers y layers y layers y layers de improbable complejidad. Entonces mi propuesta para pensar, y creo que este sí es el gran aporte, por lo menos de lo que yo aprendí escuchando a los que pasaron por Singularity, es la idea de pensar lo difícil que nos es a nosotros concebir fenómenos exponenciales
y lo atados que estamos a pensar el futuro como el pasado. La apuesta me parece interesante para pensar el futuro y para hacer algo con el futuro, es una apuesta que sea long volatilidad, o sea, que sea una apuesta a favor de la volatilidad. Esto quiere decir en concreto que una apuesta interesante es probablemente suponer que van a pasar cosas extremas, no sabemos cuáles son, no sabemos si son las que se dijeron hoy o son otras, pero muy probablemente sean cosas mucho más extremas de los que hoy nos podemos imaginar.